Gracias, asambleísta Guiñaga. Vamos a abrir el debate, vamos a tener 4 o 5 intervenciones en este tema y lo vamos a retomar en una próxima reunión para tener un debate suficientemente amplio sobre este particular. A ver, vamos a dar la palabra al asambleísta Rubén Bustamante. Gracias, señora presidenta. Señores, señoras asambleístas, sin lugar a dudas, esta es una ley sumamente importante, como lo refería la asambleísta Marcela Guiñaga, y creo que debe estar dentro del interés de todos quienes somos parte de esta asamblea, y no solamente de esta asamblea, sino a nivel nacional. Dentro del contexto mismo del análisis de la ley, lo que hemos podido observar, en resumen, son 4 puntos que considero fundamentales. El primero es la prevención de actos de corrupción, el segundo, la investigación de actos de corrupción, el tercero, la sanción a los corruptos y el cuarto, la recuperación de recursos a favor del Estado. Y para ello se plantean reformas a 7 leyes, que son el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley Orgánica de la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Referente al primer punto, en cuanto a la prevención de actos de corrupción, se plantea que la unidad de auditoría interna de las entidades o la Contraloría, de acuerdo con lo que se diga, de acuerdo a lo que diga la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, emita un informe previo a la adjudicación en los procesos contractuales. A falta de ese informe, se considerará que existe criterio favorable. Pero para ello la Comisión de Justicia ha remitido la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a la comisión que está conociendo las reformas a la ley. En este punto tal vez sería importante analizar también en la comisión respectiva sobre el trabajo que hace el CERCOP. El CERCOP hace el seguimiento a un proceso de contratación precontractual y contractual. ¿Y por qué no pensar en que el CERCOP también pueda emitir una certificación validando ese proceso contractual y que no le genere ya a la autoridad, a un prefecto, a un alcalde, a un presidente de junta parroquial, una responsabilidad en un futuro? Yo creo que debería adicionarse en el análisis de la Ley de Contratación Pública también esta certificación por parte del CERCOP, sumado a lo que significaría la emisión de un informe favorable de la Contraloría General del Estado. Otro punto es que las instituciones otorguen tanto un reconocimiento como protección a aquellos servidores que denuncien actos de corrupción, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social genere acompañamiento y asistencia a aquellos ciudadanos que denuncien actos de corrupción, que cuando un mismo contratista hubiera contratado con el Estado en uno o más procesos, en un mismo ejercicio económico, un monto superior a las 100 milésimas del presupuesto general del Estado, esto se ha informado a la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Y en este punto también sería en la nueva Ley de Contratación Pública establecer a lo mejor un número determinado de contratos para cada uno de los contratistas. No puede ser que mientras muchísimos contratistas, ingenieros, arquitectos en el país estén tratando de captar un solo contrato para poder subsistir o sobrevivir, hay algunos contratistas que tienen muchos contratos en cada una de las provincias. Entonces, en esto también creo que la comisión que tiene que hacer el análisis de la nueva Ley de Contratación Pública tiene que poner un punto de corte sobre este tema. El segundo aspecto, en cuanto a la investigación de actos de corrupción, se plantea que en los procesos de investigación no sea requisito de procedibilidad para la formulación de cargos el informe de Contraloría. Este informe sí sería necesario más adelante, al momento de fundamentar la acusación fiscal en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En la actualidad, este es un requisito para iniciar el proceso. Si hasta la conclusión de la etapa de instrucción no se cuenta con el informe, se concederán 60 días más a la Contraloría para que lo emita. Con ello, la instrucción fiscal podría extenderse
de 120 hasta 180 días. En este punto tengo una duda. ¿Qué ocurre si hasta ese momento no existe informe de la Contraloría o de este no se determina la existencia de indicios de responsabilidad penal? ¿En qué quedaría la investigación efectuada por la Fiscalía? Se aclara también que el informe puede determinar indicios de responsabilidad penal por los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo, y se deja claro el proceso a seguir en este caso. Se aclara el alcance de la figura penal de asociación ilícita, estableciendo penas tanto para si hubiesen logrado cometer la infracción como si no lo hubieran hecho. Se aclara y ratifica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que los asambleístas tienen capacidad para requerir información de forma individual y directa. El tercer aspecto, en cuanto a la sanción a los corruptos, se plantea la inhabilitación de manera definitiva del derecho a ejercer un cargo público para quien haya sido condenado por actos de corrupción, la inhabilitación para celebrar contratos con el Estado para quienes hayan cometido delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo. Que quienes hayan sido sentenciados por delitos contra la administración pública no puedan ser beneficiarios de indulto presidencial. Que quienes hayan sido sentenciados por delitos contra la administración pública no puedan ser beneficiarios de indulto presidencial. Aquí quisiera realizar una sugerencia, compañeras y compañeros legisladores. Si se ha ampliado en otras leyes el alcance de los tipos penales sancionados, es necesario que en la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, se amplíe también que no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular quienes hayan sido sentenciados por concusión, cohecho, etc. El cuarto punto, en cuanto a la recuperación de recursos en favor del Estado, se plantea que las penas impuestas puedan abarcar bienes de terceros cuando estos hayan sido adquiridos con conocimiento de proceder de un delito, para impedir la actuación contra esos bienes. Que para cubrir el valor del perjuicio ocasionado se pueda actuar hasta contra los bienes del condenado que no tengan conexión con el delito cometido, como en el caso del narcotráfico o lavado de activos. Se plantea una figura recomendada internacionalmente que aún genera debates, como es el comiso de bienes, aun cuando no exista condena. Ello en el caso de que el procesado se encontrara prófugo. Esta medida se adoptaría para impedir que ante la ausencia del procesado el Estado no pueda recuperar recursos. Así, el texto propuesto recoge importantes planteamientos y sin duda plantea avances legislativos en torno a la lucha contra ese cáncer de los pueblos que es la corrupción. Es un trabajo que busca ser aplicable, sin lugar a duda. Por una parte, admite que es necesario trabajar en medidas que coadyuven a erradicar este mal y por otra, deja por fuera planteamientos que, en su rigurosidad, pueden ser considerados inconstitucionales o que pueden afectar a terceros que muchas veces no tienen responsabilidad, tales como la de impedir que los familiares de una persona que haya sido sentenciada por un delito contra la administración pública puedan contratar con el Estado o el simple incremento de las penas. En otras palabras, es un proyecto que se estructura desde la concepción de que, para tomar decisiones políticas, la expresión popular debe ser adecuadamente racionalizada. Punto aparte e importante reseñar es la reforma que se plantea para la figura de la prisión preventiva. Si bien podía haber sido analizada en el tratamiento de las reformas del COIP, se ha tomado la decisión de aprovechar este espacio para su tratamiento y, siendo una persona garantista de derechos, estoy de acuerdo, era necesario revisar esta figura y su aplicación y cuanto antes mejor. Los centros de rehabilitación se llenan de gente, existen estadísticas que hablan de un incremento de 8.000 a 40.000 personas privadas de la libertad. ¿Cuántas de esas personas se encuentran allí bajo la figura de prisión preventiva? En este caso, la reforma retoma la concepción inicial de esta figura. Se deja claro que la sola existencia de indicios de responsabilidad no puede ameritar una prisión preventiva. Más aún, que un parte policial no es mérito suficiente para dictarla y que su carácter es referencial. Se exige que el fiscal justifique por qué no pueden aplicarse medidas alternativas y... Tiene un minuto, asambleísta. Termino, señora presidenta. Y se exige que el juez explique
por qué las otras medidas no son suficientes. Ello no quiere decir que se elimina esta figura, pero sí que debe ser una medida de última ratio. Es decir, solo debe aplicarse cuando no se pueda más. La libertad es sagrada y la presunción de inocencia tiene que ser respetada. Si bien muchas veces se lanzan culpas, necesitamos normas y una función judicial que garanticen derechos. Caso contrario, y allí sí estaríamos abocados a vivir un estado de opinión. Como vemos, la propuesta que recoge diversos planteamientos plantea un avance en materia legislativa en la lucha contra la corrupción, pero no debemos equivocarnos. Esto no supone el paso final, compañeras y compañeros. Nuestra lucha, sobre todo, debe ser cultural. Debemos llegar al punto en que de no cometer actos de corrupción sea una decisión consciente. El que no cometamos actos de corrupción, ratifico, debe ser una actitud consciente. Como decía algún político colombiano, llegar al punto en que una persona considere, entre comillas, que cometer un delito es tan malo como pegarle a nuestra mamá, Debemos llegar al punto en que la trampa y la viveza sean desterradas, en el que admitamos la justicia aunque no nos dé la razón. Llegar al punto en el que se acaben la copia en los exámenes, porque más importante que tener una buena nota es sencillamente saber. Debemos llegar al punto en que nadie esté buscando la trampa de cada ley, porque de lo contrario ninguna ley funcionará y esta correría la misma suerte. Solo entonces esta norma será más que un intento más por mejorar. Agradecerle, señora Presidenta, y agradecer a los compañeras y compañeros asambleístas. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias.